Entonces, como les decía, chicos, bienvenido. Vamos a comenzar con el análisis del caso clínico de hoy. Es un caso clínico frecuente en nuestro, no solamente en las pacientes, que es el caso, sino también en cuanto a otras, otras personas, ¿no? En general, la frecuencia de ictus es más relevante en pacientes mujeres, debido a algunas alteraciones en cuanto a la estructura anatómica del meato urinario y la continuidad en cuanto a las, em, la, la cavidad pélvica, ¿sí? En el cual lo hace más fácil migrar los microorganismos ubicados a ese nivel, en el nivel anal hacia la vagina de la mujer. ¿Ya? Vamos a analizar el día de hoy todos esos aspectos. Vamos a revisar si hay alguna secuencia, una hilación fisiopatológica, que es lo que vamos a observar, y también si es que comienza a haber alguna o cómo llegamos a las conclusiones de cada uno de los síntomas. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Entonces, nos dan el caso de una paciente de 21 años, dice, que cursa en el primer embarazo, sin antecedentes de familia, tanto personales relevantes para el procedimiento. Lo que menciona, que la paciente tiene 21 semanas de embarazo y que comienza a tener dolor tipo ardor a la micción. Me refiere fiebre, náuseas, diaforesis. ¿Me recuerda qué es diaforesis? ¿Recuerdan qué es diaforesis? ¿Aumento de qué? Es la sudoración, no se olviden, chicos, ¿ya? Diaforesis. Muy bien. La diaforesis es el aumento de la sudoración. Comienza a sentirte, eh, comienza a notarse el sudor, ¿ya? Se siente debilidad, dolor abdominal en hipogastrio, dato relevante, ¿sí? Con contaminante con tenesmo vesical. Tenesmo vesical, sensación que tiene una persona para poder seguir miccionando. Es decir, una persona se va al baño, micciona, orina, una vez que termina, nuevamente sale del baño y tiene el deseo de seguir orinando. Eso es tenesmo vesical. ¿Ya? Es la sensación de seguir, de querer seguir miccionando, a pesar de ya haberlo hecho. Y lo dice que el dato es, tiene una semana ya así la pasé. ¿Qué más? Eh, Durante el examen físico, la presión arterial está ligeramente elevada, 130/92. La frecuencia cardíaca también. Las respiraciones no. La temperatura, miren, 38 grados. Esto ya es fiebre. Sí. ¿Qué más? A ver, vamos a seguir hallando. Dice piel húmeda y caliente, obviamente por la temperatura. Pelo fino, frágil, palidez en conjuntivas, mucosa, bla, bla, bla. Acá está todo normal. Vamos rapidito a reanalizar todo esto para luego empezar con la fisiopatología. Abdomen, este sí es dato a tener en cuenta. Globuloso por útero grávido, ¿sí? Dice altura uterina 22 centímetros. ¿Qué más dice? Feto único, vivo, en situación longitudinal cefálico dorsal izquierdo, frecuencia cardíaca fetal 133, que es normal, no dinámico uterina, no ginecorragia, se emite tacto. Muy bien, entonces está acá todo bien con el embarazo y es el hallazgo principal en el abdomen, ¿no? Que el abdomen se encuentra, o sea, que tiene un feto. Está embarazada la paciente. Por eso útero grávido es lo mismo que decir útero con o genitourinario, miren, dice no positivo. ¿Qué quiere decir esto? A los pacientes le pide que se sienten sentados y comenzamos nosotros a realizar un pequeño golpes a nivel de la zona lumbar, ¿sí? A nivel de la zona con nuestro puño. La persona, al momento que golpeamos, lo normal es que tenga la sensación del golpe, pero no le duela. Paciente que le duele, entonces el golpe se denomina PPL, puño percusión lumbar o sí.
Lo normal, a ver, lo que les van a decir a ustedes más adelante, posiblemente en semiología, es de que se hace el golpe directo. Y nosotros clínicamente, al menos en el no lo hacemos. Comenzamos a golpear desde arriba hasta abajo. ¿Por qué? Porque supongamos que el paciente sea muy sensible al dolor, entonces rápidamente me va a sentir el dolor. Me va a dar un dato tan exacto. Si golpear desde arriba, obviamente el dolor no lo va a tener, o lo va a tener muy mínimo. Cuando lleguemos a la zona lumbar, va a ser muy intenso. Por eso es que esa es la recomendación que les emito para que tengan cuidado más adelante cuando ya lleven su curso de biología. ¿Qué más nos dice el dato? Nos dice que la persona tiene mixedema. Mixedema es un edema duro, ¿no? Un edema duro que se genera principalmente en pacientes que tienen algún problema tiroideo o también problemas de obstrucción venosa. Ya, tener en cuenta. Reflejos conservados, ver todo lo demás, líquido amniótico, reflejo vaginal revelado único vivo de 22 semanas, índice de líquido amniótico 15, está todo normal. Laboratorio, ingreso, médico presenta exámenes sin alteración para VIH, sí, plasma, hepatitis B, rubiola. Se reportó sin alteraciones, ya. Glóbulos blancos, dice que está en 23.500, está recontra elevado. Y acá ya les están dando a ustedes los valores normales que considera la universidad. 5.000 a 10.000. Neutrófilos, 73%, está recontra elevado. Lo normal es que se tenga de 62. Hemoglobina, ligera anemia. Hematocrito 39, corrobora lo de la hemoglobina. Volumen corpuscular medio, 89, está dentro de lo normal. Linfocitos, 23 al momento del examen. Monocitos, 2. Plaquetas, 188.000, normal. ¿Qué me dice acá? Uroanálisis, examen de orina. Bacterias, ¿no? ¿Qué bacteria encuentra? Escherichia coli. En 1.000 unidades formadoras de colonia. Así se le llama ya. 1.000 unidades formadoras de colonia. ¿Qué quiere decir esto? Que se dividen bacterias en el campo evaluado. Con nitritos y cetonas negativos. Nitritos viene a ser el proceso metabólico del nitrato. O sea, nosotros tenemos nitrato en los músculos renales que se convierten a nitritos frente al metabolismo de las bacterias gram negativas. ¿Qué bacterias gram negativas? El Escherichia coli. Ya, esa es una bacteria gram negativa. Muy bien, ¿qué más nos menciona? Se procesó, ya nos explica qué es el proceso que está siguiendo y se dio el diagnóstico de ITU. O sea, ya le dan acá ITU por Escherichia coli con tratamiento de ceftriaxona, luego finalizar, ya. Muy bien, chicos, este es todo el caso clínico, ya les están dando el diagnóstico principal, que es la ITU y las manifestaciones clínicas que está presentando. Entonces, vamos a iniciar ya con la parte de la fisiopatía. Antes de empezar con respecto al caso, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo por ahí que no haya quedado claro? ¿O todo está bien? ¿Sí? Todo bien. Bien. Entonces vamos a empezar ya con la explicación física. Y acá ya saben ustedes, me gusta hacer bastantes esquemas para que se pueda entender mejor. Muy bien, bueno, este es de bastante, pues, mayormente aquí. Ujú. Y más o menos así, ¿ya? El útero se encuentra acá, con el feto, menos así, más o menos así. Listo. Como es una paciente mujer, tiene la vejiga, ¿sí? Y obviamente la cavidad anal, así. Muy bien. Primero, nos dice que identifica Escherichia coli dentro de los estudios, dentro del examen.
Entonces, vamos a ver primero qué es el Escherichia coli. Dígame, esta bacteria, ¿dónde la encuentro? ¿Cuál es la flora normal? Es un bacilo gram negativo, kilogram negativo, es bacteria anaerobia, anaerobia. ¿Qué más nos dice la bacteria? Clara, tiene cilios, pelos. Pero hay un dato importante que deben saber, su ubicación. ¿Dónde encuentro yo Escherichia coli? Lo encuentro en el colon, ¿ya? En el colon, en cualquier parte del colon. Y acá tenemos justamente el colon descendente, el sigmoides y el ano, ¿no? Esa es su flora normal. Ahí encuentro Escherichia coli como parte de la flora normal intestinal. La mujer de por sí tiene el meato urinario muy corto y cuando está gestando, ese meato urinario se va a comprimir más, va a cortarse un poco ligeramente acá la comunicación entre la uretra, ¿sí? Y la zona rectal. Si recordamos más o menos por anatomía, hacemos una evaluación de la pelvis. Esta es una mujer en posición ginecológica, el molde de Venus, la vagina y la zona anal. Recordamos nosotros tenemos un triangulito, bueno, un rombo, ¿no? Un rombo viene a ser parte del perine, ¿no? Del perine. Y el ano está muy próximo a la final y a la zona del meaturino, que es más fácil que pueda contagiarse, ¿sí? Y el microorganismo llegar a infestar hasta la vejiga. Esa es la principal característica en la que pueda llegar a infectar. ¿Es la única forma? No. Se menciona que hay tres formas o tres vías en las cuales una persona puede infectarse por, o mejor dicho, que una bacteria puede llegar a infectar las vías urinarias. La primera es esta, la que llamamos vía ascendente, ¿sí? O sea, de la cavidad anal pasa a la uretra y de la uretra sube a la vejiga y poco a poco va ascendiendo, ¿no? Por ejemplo, por acá tengo la ureter y acá tengo más o menos. Entonces, esa bacteria seguir llegando y ascendiendo hasta llegar al riñón, ¿ya? Esa es la forma ascendente. ¿Es la única forma? No, habíamos dicho que hay tres. La siguiente forma, una de las más frecuentes, ascendente es la más frecuente, un 97% de los casos es ascendente. La siguiente forma es por vía hematógena, es decir, tenemos una paciente que tenga una enfermedad infecciosa, ¿sí? Y que las bacterias llegaron hacia las... Esas bacterias pueden llegar por la misma sangre hacia el riñón e infectar. Es la vía hematógena. Esa es la vía hematógena. Otra vía es la que se llama por contigüidad. 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 ¿Cuál es esta forma? Es aquella en donde hay un proceso infeccioso cercano al riñón y por encontrarse cerca, las bacterias lo invaden. Y eso es, sea cual sea la forma, las bacterias llegan hacia el medio urinario. La ascendente es la más. Habíamos señalado que la bacteria aislada es el H. Que es una bacteria gram negativa, ciliada, y que tiene bastantes flagelos y micros, más o menos así. E. coli. La bacteria del E. coli, sus flagelos. ¿Y qué otras características tiene? Tiene los llamados adhesina,
que son las que permiten adherirse a esta bacteria hacia el epitelio. Entonces tengo acá las adhesinas, ¿sí? Que permiten pegarse al epitelio, adherirse rápidamente. Solamente las adhesinas no, también contiene las fimbrias P. Las fimbrias P que potencian la acción de las adhesinas, ¿ya? Y es el principal agente o factor de virulencia. Permite al E. coli llegar inclusive hasta el riñón, porque se adhiere muy fuerte. ¿Sí? Esta es la única forma. Esta es la vacuna. Hasta acá, chicos, dudas. ¿Estamos bien? Por ahí. ¿No queda claro todavía? ¿Sí? ¿Todo bien? Vamos a continuar entonces. Ya, mencionaba esto, justamente que el útero, al momento de estar gestándola, comienza a comprimir y a cortar aquí el meato urinario y la uretra. Y las bacterias que están a nivel del colon, principalmente el E. coli, que es la más abundante a nivel del colon, llega y asciende hacia la vejiga de la forma. ¿Qué va a suceder con el E. coli en un paciente que está afectado, ¿no? En este caso, ¿qué va a suceder con la paciente? Pues tengo acá mi epitelio, mi epitelio. Ahora, pregunta de examen. ¿Qué tipo de epitelio tiene la vejiga? ¿Recuerdan qué tipo de epitelio tenía la vejiga? A ver, mientras se van diciéndole. A ver, vamos a llamar entonces al doctor Jairo. Doctor Jairo, digamos, ¿qué tipo de epitelio tiene la vejiga? Están llevando histología. Mm, Porque es importante saberlo. Vamos a De enseñarle transmisión, de cuál es su transición. transición. ¿No? ¿Qué significa tener un epitelio de transición? Que es un epitelio cambiante y mayormente favorecido o, mejor dicho, resistente a los cambios de presión y de volumen. En esta vejiga lo da la orina. Entonces tengo las bacterias, el coli está llegando, ¿no? Por la uretra hasta la vejiga. Se adhiere acá. Adhiere. Se supone que esta parte de acá arriba, toda esta que está acá en la llave, todo esto es la luz, ¿no? O sea, por ahí hay solo orina. Entonces se adhiere acá al epitelio, ¿ya? Se adhiere al epitelio. ¿Qué sucede? Comienza a multiplicar. ¿Cuánto tiempo demora desde que llega hasta su invasión? Aproximadamente su reproducción se menciona que es rápida, de entre 15 minutos a una hora ya está invadiéndose casi todo el epitelio de la vejiga. ¿Cuándo comienzan a aparecer los síntomas? Cuando ya este tiempo es mayor, vamos a ponerlo acá, los síntomas, cuando el periodo de incubación, mejor dicho, de lesión es mayor de 3 días. ¿Cuándo aparece fiebre? Cuando tiene, ¿sí? Más de una semana, ¿ya? Más de una semana. Entonces, justamente son los datos que nos proporciona la paciente, ¿no? Dice que desde hace una semana comienza a tener fiebre, y más comienza a tener náuseas, anticuerpos. Todo eso de ahí es producto de la invasión bacteriana. El E. coli que ya llegó a invadir acá el epitelio, ¿verdad? El epitelio de transición. Sí, el epitelio de transición de la vejiga, comienza a invadir, comienza a generar, ¿qué cosa?
interleuquinas inflamatorias. ¿Como cuáles? La 1, interleuquina, y el factor de necrosis tumoral alfa. Esas son las interleuquinas inflamatorias. Al mismo tiempo, comienza a generar irritación de las neuronas sensitivas ubicadas en la vejiga, ¿sí? Neuronas sensitivas. Estas neuronas sensitivas son estimuladas y favorecen ¿a qué? A la presencia dolor, ¿no? ¿Cómo las estimulo? Con las interleuquinas, no solamente eso. El daño epitelial produce la cascada inflamatoria que aumenta la producción de qué? Prostaglandina, ¿sí? Principalmente la prostaglandina E, la que va a estimular para formar. Un momento, por favor. Pues, hola, disculpen, ya conveniente acá en la casa. Muy bien, les decía, entonces las prostaglandinas son las sustancias que van a estimular a las neuronas activas para manifestar dolor. Ya, no solamente las prostaglandinas, vamos a anotarlo por acá. Los, los elementos son la prostaglandina principalmente la de sustancia P, ¿sí? Por ahí también la histamina. Son sustancias liberadas durante la lesión del epitelio. Ya, las neuronas sensitivas para generar dolor. Dolor durante la micción, que era la famosa, ¿no? Famosa disuria. Vamos a remarcar. Eso es lo que me va a producir al inicio. Solo la disuria, no. También cómo va a estimular a las neuronas encargadas de controlar el esfínter urinario, el esfínter urinario va a producir un estímulo, ¿sí? Durante el proceso de la micción, o sea, mejor dicho, una irritación. Esta irritación que se produce por el esfínter urinario, lo que conlleva es al tenesmo, tenesmo vesical, por irritación misma de la vejiga, principalmente a nivel del cuello vesical, el esquemita.
Entonces tengo acá, vamos a ver por acá, la vejiga, ¿sí? Justamente acá, en el cuello vesical, ¿ya? Cuello de la vejiga, ¿no? Que es el músculo detrusor, ¿sí? Irrita las neuronas que también generan mismo vesical. Entonces, eso es lo que va a producir en un inicio la bacteria al momento que llega hacia la... Preguntas, chicos, hasta acá, dudas, disculpen con el corte. Díganme, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Está entendiendo? Si no se entiende, normal avisen. Sí, sí. ¿Sí se entiende? Listo. Entonces vamos a continuar. Ya normal pueden preguntar. Entonces, todo este fenómeno que estamos probando produce por invasión de la bacteria. Habíamos dicho de que hay liberación de interleuquinas inflamatorias, la 1, 6 y factor de necrosis tumoral, alfa. ¿Qué hace cada uno? La interleuquina 1 estimula a la mayor producción de prostaglandinas E2. Esta prostaglandina E2 llega al sistema nervioso central, mental, hipotálamo, ¿ya? Y en el hipotálamo va a estimular el centro termorregulador, conllevando a qué? A un aumento de la temperatura corporal. ¿Cómo se traduce eso? Como fiebre. Por esto, estos pacientes que tienen infección de vías urinarias comienzan a tener fiebre, a tener bastante fiebre, porque mientras mayor liberación de prostaglandina suceda, mayor va a ser la temperatura corporal. La interleuquina 6, que es otra de las interleuquinas liberadas, va a llegar hacia el hígado, ¿sí? Hacia el hígado. Y en el hígado lo que va a producir es que se sintetice una proteína llamada proteína C reactiva. Es una proteína proinflamatoria, ¿sí? Atrae consigo la presencia de PCR, atrae consigo mayor células inflamatorias a nivel de la zona lesionada. Y el factor de necrosis tumoral va a generar un estímulo del endotelio vascular. Eso lo han visto en inmunología. Tengo mi vaso sanguíneo, mi endotelio vascular, que es en un inicio plano y cuando se activa se comienza a convertir en cúbico, ¿no? Entonces, ¿para qué me favorece la activación del endotelio vascular? Para que las células inmunológicas que se encuentran aquí pasen al tejido dañado, ¿sí? O sea, acá tenemos el epitelio, por acá tenemos un vaso sanguíneo y al activar este factor de necrosis tumoral alfa, ese vaso sanguíneo promueve la salida de los microorganismos, ¿sí? De la sangre hacia el tejido, ¿ya? Por el fenómeno llamado diapedesis, ¿sí? Diapedesis, por ese fenómeno de diapedesis, ¿ya? Al generarse esto, también va a suceder lo siguiente, va a generar un aumento de la producción, ¿sí? De glóbulos blancos o leucocitos, estimuladas directamente hacia en la médula ósea, ¿sí? Roja de nuestro cuerpo, ¿ya? La médula ósea roja de nuestro organismo es la encargada de generar nuevas células inmunológicas, ¿ya? Células madre ubicada en la médula ósea roja.
ya, en la médula ósea roja. Entonces esto genera un aumento de los glóbulos blancos. ¿Cómo se traduce eso? Como leucocitos. Leu- que es otro de los hechos encontrados en el laboratorio, ¿no? Leucocitos aumentados, más de 20.000, justamente por este fenómeno, ¿ya? También acá señalamos la fiebre, ¿sí? Y eso es poco a poco lo que vamos explicando. Encuentra acá, ¿ya? Acá en el laboratorio dice que hay unidades de colonia, miren, 100.000, obviamente, porque ya se multiplica, lo que había mencionado acá. Luego de eso comienza a generar la liberación de sustancias inflamatorias como la prostaglandinas, la histamina, la sustancia P que van a estimular el dolor para la disuria y van a generar irritación vesical, realmente del músculo detrusor, y conlleva eso al tenesmo, la sensación de querer seguir miccionando. Y el factor de necrosis tumoral alfa genera la salida de los glóbulos blancos hacia el tejido dañado. Pero no solamente eso, también favorece la presencia de interleuquina 3, que es la citoquina, va a favorecer esta producción de glóbulos, ¿ya? Generando la leucocitosis. Entonces, todo este fenómeno que se está produciendo aquí es en un inicio lo que se denomina como cistitis, porque la invasión ha quedado solamente en la vejiga, no ha avanzado más, al menos hasta esta parte, ¿ah? Es la cistitis, ¿ya? Pero una vez que la vejiga sí sigue siendo colonizada, obviamente van a seguir ascendiendo esas bacterias y van a llegar ¿hacia dónde? Hacia el riñón. ¿Sí? Entonces, con las bacterias, el E. coli, se sigue multiplicando, sigue aumentando hasta llegar a los uréteres. Y de los uréteres sigue ascendiendo, porque hemos dicho cuáles son sus características principales. Tiene adhesinas y fimbrias, que permiten la adherencia del epitelio, ¿no? Para que pueda seguir multiplicándose y ascendiendo, invadir el riñón. Cuando ya invade el riñón, en un cuadro clínico llamado pielonefritis, ¿sí? Pielonefritis, ¿correcto? Y esta pielonefritis, ¿por qué se caracteriza? Dentro del riñón, el riñón está protegido por un tejido, ¿sí?, conectivo llamado cápsula renal. Cápsula renal, que también tiene terminaciones nerviosas sensitivas. Entonces, cuando las sustancias que le están generando la inflamación, que ya le he señalado acá, las prostaglandinas, las sustancias E, etcétera, generan esa irritación, producen dolor, dolor lumbar. ¿Y cómo yo detecto este dolor lumbar en una pielonefritis? Por puño percusión lumbar positiva, ¿ya? Por eso es que el paciente o la paciente en este caso tiene puño percusión lumbar positivo, porque se comienza a estimular, ¿sí?, toda esta red neuronal, que es neuronas sensitivas del riñón, para eso. ¿Qué más produce todo este proceso invasivo? Que las bacterias van a generar un daño en el glomérulo y puede conllevar a una disminución de la tasa de filtrado glomerular, en el cual se evidencia durante la orina, puede haber albúmina o proteína, sangre, y habíamos dicho que se genera las infecciones de las bacterias conllevan a que haya un aumento de los neutrófilos. Me olvidé mencionarles acá. Los neutrófilos son las principales células
del sistema inmunológico que van a participar en la respuesta inmunológica de la infección urinaria, neutrófilos. Son muy buenos en las eliminando bacterias porque tienen enzimas especiales para bacterias, ¿no? Como por ejemplo especies reactivas de oxígeno, vamos a poner por aquí, de oxígenos como el peróxido, H2O2, ozono, perdón, el ozono 3, también tiene eh, el oxígeno, peroxígeno, ¿sí? O negativo 2, ¿sí? También contiene eh, las tasas, tiene que son enzimas digestivas y que van a degradar a las bacterias. Entonces, cuando comienza a aumentar, obviamente estos neutrófilos tienen que ir hacia arriba para poder contrarrestarlos. Entonces, como va a seguir produciéndose la orina, a pesar de que haya una disminución de la tasa de filtrado glomerular, sigue produciéndose la orina. Esa orina va a arrastrar, que es otro mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, el arrastre, las bacterias del riñón hacia la vejiga para que puedan ser eliminadas. Por eso en el examen de orina encuentro piocitos. Piocitos son la presencia de neutrófilos más, sí, neutrófilos más, sí, las bacterias. Eso es piocitos. Preguntan en el examen. ¿Qué son piocitos? Neutrófilos más bacterias. ¿Ya? Al menos de la orina. Eso es lo que vamos a ir encontrando en la paciente. ¿Qué otra manifestación clínica nos estamos olvidando? A ver, vamos a ver. Dice, ardor, dolor tipo ardor a la mixta. Es la disuria, ya lo hemos hablado, la fiebre también, la sensación de debilidad, ¿sí? El dolor abdominal en el hipogastro, todo eso es por las manifestaciones clínicas. Y si no, por ejemplo, la cistitis, aquí va a ser dolor en el hipogastro, porque está invadiendo primero la vejiga, ¿ya? Primero la vejiga y por eso va a tener esa molestia. ¿Qué más? Las citoquinas que se están liberando, las citoquinas de acá, van a poder también a generar, van a comenzar a generar activación del sistema, ¿sí? Vago, ¿no? Y el sistema vago produce náuseas, puede conllevar a los vómitos. Pero la misma irritación vesical también puede generar irritación intestinal. Y esto favorece aún más la presencia de náuseas y de vómitos, ¿ya? Eso es lo que se va a encontrar. Muy bien, chicos, y creo que acá ya están todas las manifestaciones que nos está mencionando el caso clínico. ¿Tienen dudas, preguntas, algo por ahí? ¿Algo que nos haya faltado? Doctor, Sí, dígame, me perdí en una partecita. dígame. Eh, a ver. Ya, el aumento de neutrófilos a partir de ahí, A ver, ¿dónde? Aquí. que era por el daño del glomérulo. Ah, acá, Sí, en esta parte de acá de la flecha. Muy bien. sí, Entonces, hemos dicho que las bacterias llegan hacia el riñón. En el riñón va a generar estímulo de las neuronas sensitivas de la cápsula renal y por eso el paciente va a tener dolor lumbar y eso es detectado con puño percusión lumbar positiva en el examen médico, pero también comienza a generar daño glomerular, es decir, comienza a invadir y afectar a los glomérulos renales, porque invadiendo acá el riñón, ¿no? Que lo invade. Entonces, eso que genera disminución de la tasa de filtrado glomerular. Y como la tasa de filtrado está disminuido, las sustancias que no deberían pasar lo hacen, como la albúmina y la sangre. ¿Ya? Por eso encontramos a veces hematuria. La presencia de sangre en la orina es hematuria.
Y la presencia de albúmina o proteínas en la orina es proteinuria. Encontramos estos dos fenómenos en la pielonefrina. Pero no solamente eso, está generando respuesta inmunológica. Obviamente, los neutrófilos, que son los glóbulos blancos que se encontraban en la sangre, también van a pasar al riñón para combatir a la bacteria. Entonces, señalé que las bacterias, que el glóbulo blanco más eficaz de eliminar esas bacterias son los neutrófilos, porque contienen especies reactivas de oxígeno como el superóxido, que es el 2O2, el ozono 3 o el O2, ¿no? Y otras enzimas como las tasas o proteasas necesarias para eliminar a las bacterias. Como comienza a aumentar el tejido, pasan hacia los túbulos, en donde va a ser eliminado durante la orina. La orina es un mecanismo de defensa de nuestro organismo, porque así arrastra la mayor cantidad de bacterias del riñón hacia la vejiga. Pero como estoy encontrando bacterias y células del sistema inmunológico dentro de la orina, ah, los blancos, junto con las bacterias, son eliminados en la orina, encontramos en el examen piocitos. ¿Qué son piocitos? Neutrófilos más bacterias. Lo que se va- Y eso es lo que se va a encontrar dentro del mecanismo fisiopático. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí se quedó claro, doctor? ¿Pero todavía por ahí? Sí. Sí, ya está. Ahora ¿No? Sí, dígame. ah, hay otra partecita. Náuseas y vómitos. Allá. Habíamos mencionado que las náuseas y vómitos, como estoy acá encontrando las citoquinas inflamatorias, van a estimular al sistema vago. El sistema vago es el sistema nervioso parasimpático que controla al gastrointestinal. Como vamos a estar cerca al riñón, también va a generar una proximidad al intestino. Por eso, el sistema vago va a generar náuseas y vómitos, está irritando o estimulando por las sustancias inflamatorias, pero a la vez, como estamos el riñón contiguo al intestino, también genera irritación intestinal. Puede conllevar esa diarrea, un poco frecuente, pero estimula más arriba, náuseas y vómitos, produciendo náuseas y vómitos como un mecanismo fisiológico, pero por irritación intestinal. Irritación intestinal. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta? Está claro, doctor. Sí, muy bien. Hay otro fenómeno que ocurre también en las gestantes, que es la disminución vamos a poner, de la radiodiapositiva. Hay otro mecanismo de defensa que evita la proliferación de las bacterias, ¿sí? ¿Cuáles son ese mecanismo de defensa? Principalmente, ¿sí?, la flora normal vaginal, ¿ya? La mujer. ¿Qué elementos tiene la flora normal de la mujer? Tiene ciertos gérmenes normales que se encuentran ahí, que son los lactobacillus. Lactobacillus. Los lactobacillus son bacterias de la flora normal vaginal que generan una disminución del. Por eso el pH vaginal es un pH ácido. Cuando la mujer está gestando, y cuando la mujer está gestando, ¿sí?, que genera un cambio en el pH, ¿sí?, vaginal, lo convierte a casi neutro o alcalino, genera un aumento del pH. Entonces, el aumento del pH contrarresta esta que ya se encontraba disminuida y disminuye la población de lactobacillus, las bacterias encontradas a nivel de la flora normal.
Entonces, este lactobacillus que estaba ahí, defendiendo, obviamente, generando este pH bajo, al disminuir, permite que el pH, las bacterias, como el E. coli o Escherichia coli, sean más propensos a proliferar y a aumentar, ¿ya? Por eso es que llega también más rápido. No solamente la vejiga, puede generar problemas obstétricos, en este caso, amenazas de parto de término. Pero en el caso clínico no nos menciona que hay alguna alteración. Solamente nos menciona la disuria y cómo es que rápidamente avanzan los microorganismos, ¿no? Que es justamente eso lo que quería mencionar, ¿no? Muy bien, chicos, y eso sería todo. No sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta. Ah, doctor, Dígame. y el apetito aumentado no tiene nada que ver, ¿no? No, no tiene nada que ver en la fisiopatología. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Y sobre eso de pelo fino, frágil Ah, ya, y la piel húmeda, claro. eso, ¿en Eso ya qué? sería otra cosa. En el caso clínico dice que la paciente tiene una hemoglobina de 11, ¿no? O sea que Claro, está con anemia. La hemoglobina en una gestante de once más punto aún, uno más aún si está gestante tiene que tener la hemoglobina elevada, ¿no? más de 12. Entonces, ese es un cuadro de anemia, ¿ya? De anemia. ¿Qué nos dice el caso? Y a ver, vamos a ver. Hematocrit normal, normal. Listo. ¿Qué sucede también en el embarazo? Vamos a dejar la flecha. A partir más o menos de de la semana 2, ¿sí? Comienza a haber una reducción de la hemoglobina porque tiene que pasar, ¿sí? Vamos a ponerlo acá, de la hemoglobina de la madre. ¿Por qué? Porque tiene que aumentar la hemoglobina fetal. Porque a partir de la semana 2, quien le brinda hemoglobina o eritrocitos al feto es la mamá. Comienza a disminuir. Y comienza a disminuir porque comienza a disminuir las zonas de almacenamiento almacén del hierro, ¿no? ¿Cuáles son las zonas donde se va a almacenar el hierro? A ver, chicos. Esto ya lo hemos hecho en la clase, ¿no? Músculos, Tenemos músculo, ¿dónde más? el hígado, El hígado, ¿dónde más? En los mismos eritrocitos. el- acá. Muy bien, ¿dónde más? Algo que está justo con la jarra. El El vaso, vaso. ¿Dónde más? Médula ósea óseo. roja. Ya, esas son las zonas de almacén. ¿Dónde yo tengo mayor cantidad de hierro almacenado? En los músculos y en los eritrocitos. ¿Ya? Ahí en el vaso. Son los lugares donde tengo mayor hierro. Entonces, poco a poco se va a ir gastando porque estoy perdiendo el hierro necesario para la madre y pasándolo al feto. Entonces, estos eritrocitos comienzan, perdón, estas zonas de almacén comienzan a disminuir, disminuir porque necesito más formación de hemoglobina, conllevando a una anemia de tipo ferropénica, o sea, por disminución de hierro. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la anemia? Porque justamente la anemia no solamente está, sino también la formación de proteínas, necesita la hemoglobina. Pero en general, la anemia ferropénica, ¿cómo se genera? O mejor dicho, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? El cansancio, la disminución del apetito, el cabello, ¿cómo está el cabello? Frágil, quebradizo, puede haber también caída de cabello. ¿Qué más hay? La famosa pica, ¿no? ¿Qué era pica? ¿Recuerdan? De la clase de anemia, ¿recuerdan cuál era la pica? El deseo de comer hielo, tierra o fierro.
es exactamente hay disminución del hierro. Entonces, sistemáticamente el sistema nervioso estimula de consumir cualquier olor similar al hierro, se va a querer comer. Yo le digo, ¿dónde hay ese olor similar? En el hielo, ¿no? O en la tierra. Muy bien, y esas son las manifestaciones de la anemia. Ya, por eso es que se produce la anemia, por eso la paciente tiene anemia, pero durante la gestación. ¿Sí? Muy bien, chicos, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué, doctor? Sí, está todo claro. Listo, creo que ya con eso tomamos todos los puntos del caso clínico. ¿Por qué la piel está caliente y húmeda? Por el mismo proceso de la fiebre. ¿Ya? Genera un aumento en la secreción de las glándulas sudoríparas y obviamente los escalofríos. Y ya sería todo. Muy bien, chicos, ¿dudas, preguntas? ¿Y qué más? ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? Muy bien, No, entonces, que sería todo. muy bien. Vamos a dejar de compartir. Muy bien, doctor. Entonces sería todo. En unos 10 minutos aproximadamente estoy compartiendo, bueno, estoy subiendo el video de grabar y lo estoy subiendo a un drive que le voy a compartir y le pueda compartir a sus compañeros, donde va a estar el video de la clase más la diapositiva que he escrito. ¿Ya? La diapositiva ya he escrito para que puedan tener y puedan visualizarlo. Ok, doctor. Muchas gracias. Listo.